El día de hoy quiero platicarles de todo lo que es la contabilización de los gastos, sobre todo en este tema de la contabilidad electrónica que se viene a hacer mucho más complejo de como regularmente se manejaba. Hay dos temas en materia de contabilización que quiero platicarles. Uno es lo que es la contabilización de las compras y otra es la contabilización de los gastos como viáticos y caja chica. En el caso de las compras, hasta cierto punto es, entre comillas, sencillo contabilizarlas porque tenemos un solo proveedor, tenemos la póliza, hacemos nuestra provisión y anexamos un XML a la provisión y cuando se paga anexamos ese XML al pago. Hasta cierto punto tiene un poco de complejidad, pero es relativamente sencillo dentro del ámbito electrónico. Esto ha cambiado por completo. Lógicamente que ahora, en lugar de estar viendo un papel donde yo estaba viendo una cuenta y podía estar capturando, ahora tengo un archivo electrónico que me puede generar en forma automática ese asiento contable. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo tengo mi XML del SAT, o bien algún proveedor me lo manda. Ese XML como tal se guarda en nuestro administrador de documentos digitales. De ahí yo lo busco y lo puedo anexar a la póliza y de esta forma puedo generar mi asiento contable. Como se dan cuenta, uno de los problemas más importantes que tengo aquí es la búsqueda de ese comprobante a la hora que estoy registrando mi póliza. Es ahí donde podemos utilizar muchas cosas con el ADD, en el sentido de que si tenemos el nombre del proveedor, el ADD puede ubicarlo y ustedes pueden anexarlo más fácil. Cuando pagamos va a ser igualmente fácil. ¿Por qué? Porque yo voy a poder decirle el nombre del proveedor que voy a pagar, el sistema va a ubicar el proveedor y va a buscar únicamente ese proveedor y lo voy a poder anexar a mi póliza registrando en forma bastante ágil mi asiento contable. En el proceso de compilación de los gastos, ¿qué es lo que pasa? Esto se vuelve mucho más complejo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un gasto, ¿sí? Una caja chica, un viático, o mejor dicho, viáticos de alguien que viene y lo registra, que viene para que yo le ponga gastos, ¿qué es lo que tengo? Tengo un conjunto de comprobantes, ¿sí? que corresponde a varios proveedores, pero hay un tercero relacionado. Y ese tercero relacionado es el que es encargado de decir, oye, págame estos gastos, quiero que me repongan estos gastos. Cuando los contadores registramos esto, lo hacemos generalmente en una sola póliza y registramos todos los gastos que están aquí relacionados en una sola póliza. Bueno, imagínate buscar 20 proveedores en una póliza. Esto realmente se vuelve un tema muy complejo. Entonces, repasando nuestra problemática que tenemos en el registro de un gasto, es obtener el conjunto de comprobantes ahora en electrónico, ya no en papel como antes. ¿Sí? Una vez que los tengo, entonces introducirlos al ADD, me voy a una póliza y empiezo a hacer mi búsqueda de todos mis proveedores que integran esa póliza. Esto resulta un verdadero trauma estarlo haciendo. Ok, después de que ya lo encontré todo, lo relaciono, ahora hay que registrarlos. Bueno, toda esta problemática, como les decía hace un momento, podemos resolverla con un software que nos pueda apoyar a la agrupación de esos gastos y que en su momento vamos a hablar de él. De momento hay otra problemática en esto muy importante, que es, oye, ¿y hasta qué punto es deducible o no? Bueno, quiero decirles algunos tips en cuanto a deducción de gastos y algunos límites que la ley nos marca. ¿Para qué? Para que cuando ustedes lo estén haciendo, consideren estos límites y vean qué es lo que tienen que hacer para evitar problemas fiscales. En el caso de gastos de alimentación, recordemos que los gastos por alimentación serán deducibles siempre y cuando estén más allá de una franja fronteriza de 50 kilómetros, que ya es prácticamente como es un gasto de viaje o gasto de viáticos. ¿Sí? En el caso de que rebasen estos 50 kilómetros, el límite en territorio nacional será 750 pesos por cada día y de 1.500 pesos en el caso de que sean en el extranjero. Lo otro que tenemos también es renta de automóviles, que para ya sea nacional o extranjero será 850 pesos, lo cual podrás tú hacerlo por día y esos serán tus límites en cuanto a renta de automóviles. Del hospedaje serán 3.850 pesos y también hay que observar mucho el no pasarnos de estos límites. El fundamento está en el artículo 28, fracción quinta del impuesto sobre la renta. Ahora bien, tenemos algún tipo de gastos como gasolina, taxis y avión, que no tienen límites en ese sentido. Y es lógico que no tengan límites porque dependiendo del viaje que estás haciendo, tendrías que gastar ya sea mucho en gasolina o poco en gasolina, taxis grandes o avión. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, no debemos ocuparnos tanto. ¿Por qué? Porque esos tres últimos conceptos de gasto que les comenté no tienen un límite fiscal. Hay que respetar mucho lo que dice el artículo 28, fracción quinta, en el tema de la faja de deducción. Y nos dice que no serán deducibles aquellos gastos que hagamos dentro de una faja de 50 kilómetros, ¿sí?
que es del domicilio del contribuyente. Es decir, si yo tengo un domicilio alrededor de 50 kilómetros, todo lo que consuma no será deducible. Bueno, mucho cuidado con esto, hay que revisar este artículo 28, fracción quinta del impuesto a la renta para respetar este límite de deducción y no caer en problemas fiscales. Cuando el artículo 28, fracción quinta, en materia de que cuando solamente tengas comprobante del transporte, es decir, no tengo comprobante de que me hospedé en otro lado, solo será deducible si lo pagas con tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? O débito de la persona que realiza el viaje. Entonces, esto es una limitante muy importante, hay que respetarla. ¿Por qué? Porque si lo pagamos en efectivo, en términos estrictos no sería deducible. Siguiendo con el artículo 28 de los no deducibles, la fracción 20 nos habla que el 91.5% de los consumos en los restaurantes no será deducible. La verdad, mejor lo hubieran quitado, ya para que ponen este límite tan grande de que prácticamente el 8.5% es deducible de un consumo en restaurante. Ojo, hay que sacar muy bien la diferencia de lo que es un consumo en restaurante de un viático. Si yo estoy en mi empresa, si me salgo a la tienda de la esquina, mejor dicho, al restaurante de la esquina a consumir, ese es un consumo en restaurante, no es un viático. Si yo estoy en mi empresa, salgo de viaje a dar un curso, a dar un evento, a visitar a un cliente y consumo en un restaurante, ese es un gasto de viático. Y por lo cual, el gasto de viático sí será deducible en 100% si respeta lo que comentamos en el artículo 28, fracción quinta. Ahora, quiero hablar de las implicaciones de lo que es un gasto de viáticos para el trabajador. Si un trabajador recibe dinero por concepto de viáticos, estos en un primer momento estarían gravados por la ley de impuesto a la renta. Sin embargo, si el trabajador comprueba que estos ingresos que obtuvo los gastó para realizar un viaje de trabajo, sí, los comprueba la empresa y también es bueno que conserve un comprobante al respecto, entonces la ley de impuesto a la renta dice, fíjate que ni siquiera los considerarás ingreso. ¿Por qué? Porque fue un dinero que te dieron para que gastaras algo por cuenta del patrón. El fundamento de eso está en el artículo 90 del impuesto a la renta y 93 del impuesto de la renta. Del reglamento de impuesto de la renta nos habla de una excepción al respecto y nos dice, oye, si a ti te dan ingresos un patrón para que gastes en viáticos y tú no los compruebas, de entrada serían acumulables. Sin embargo, este artículo 152 te dice, oye, si no rebasa un 20% del total de viáticos recibidos en el año, y siempre y cuando ese 20% no rebasen 15,000 pesos al año, podrás no considerarlo como ingreso acumulable. Ejemplo, yo recibo en este año 100,000 pesos para poder gastar en diferentes viáticos, durante todo el año lo voy recibiendo, ¿sí? Y no logré comprobar 14,000 pesos. El fisco dice, fíjate que como son 14,000 pesos, esos 14,000, no te preocupes, no lo vas a acumular a tu ingreso como trabajador. ¿De acuerdo? Si yo recibiera, por ejemplo, 100,000 pesos en todo el año y 20,000 no los comprobé con gastos de viaje, entonces 15,000 serían exentos y 5,000 tendría que acumularlos en mi declaración y por consiguiente pagar impuestos al respecto. El artículo 93 lo que me dice es que si yo tengo ingresos por concepto de viáticos que no comprobé, sí, y no los reporto al SAT, automáticamente se convierten en ingresos acumulables y tendré que pagar impuestos por este concepto. Así es de que lo que les digo es, hay que reportar todo lo que estemos obteniendo de ingresos, sobre todo en materia de viáticos, sea para bien, sea para mal, para evitar que tener cargas impositivas. Combinando un poquito el tema de declaración anual con viáticos, es muy importante que cuando mis ingresos rebasan los 400,000 pesos anuales, yo sí reporte cualquier ingreso que tuve por viáticos para efectos de que el SAT no los vaya a grabar. Es decir, aquí, por tener un ingreso mayor de 400,000, tendré que reportar todos aquellos ingresos que tuve dentro de mi declaración anual. Es una obligación fiscal. El artículo 188 del Reglamento de Impuesto de la Renta nos marca un tema en respecto de casetas. Veamos la problemática que existe. Yo actualmente pago una caseta, ¿sí? Y si voy de aquí a León, pago 3 o 4 casetas, muy caras por cierto, ¿sí? Y si obtengo 3 o 4 comprobantes, habría que tener factura o puedo acumularlos y solicitar una factura, lo cual es un proceso sumamente lento y tardado. Bueno, el artículo 188 del Reglamento de Impuesto a la Renta nos dice que serán deducibles los pagos que yo haga de tarjeta si lo hago con esta herramienta que se llama TAG. ¿Qué significa esto? Bueno, es un dispositivo en el cual yo voy, lo compro y voy recargando ese TAG.
el único requisito que te pone el artículo 188 del Reglamento de Impuesto a la Renta es que tengas el estado de cuenta de ese TAC con el cual estás recargando y consumiendo. Ese estado de cuenta lo pueden ustedes bajar del mismo sistema TAC y lo pueden obtener, y con esto cumples con toda esta complicación fiscal de comprobar las casetas. Recomiendo que vean muy a fondo este artículo 188 del Reglamento de Impuesto a la Renta. ¿Cuándo es obligatorio el uso de la tarjeta? Bueno, para estos efectos pues, recomiendo que vean la siguiente tabla para no tener que recitárselas todas. Y pues ahí ustedes van a ver cuándo se tiene que usar una tarjeta de crédito, de débito, cuenta de nóminas y monedero electrónico. Chequen esta tabla, aquí viene toda la información para que ustedes vean cuándo es recomendable usar una u otra y no caer en no deducibles, cumpliendo siempre con lo que establece la ley fiscal. Como les decía yo, el registrar los gastos conlleva un trabajo muy grande, pero realmente el problema que hemos tenido aquí no está en la parte de la contabilidad, es en la parte previa a donde se ejerció el gasto. ¿Qué es lo que pasa? Que un empleado, un trabajador, un colaborador va y consume en un restaurante, consume en un hotel, consume una gasolina, y para agrupar toda esta información y que le llegue al contador en forma adecuada es un verdadero problema. De tal manera que antes de que llegue a la contabilidad es importante que tenga agrupado esta en forma debida. Bueno, el software que a continuación queremos platicar es Compact Gastos, y es una aplicación que es gratuita. Lo único que tienes que es consumir con la tarjeta, y la tarjeta va relacionando el egreso que tú tienes con el XML que te va dando cada uno de los establecimientos. Y lo va relacionando de tal manera que si tú tienes un viaje 1 y gastas en 1, 2, 3, 4, 5, 20 lugares, el sistema los va agrupando. Y ya cuando llegues tú simplemente, automáticamente le dices a la contadora que tienes que cerrar tu comprobación, y todos estos gastos con sus erogaciones, con sus comprobantes, le llega a la contadora y lo tiene agrupado de forma automática en una sola póliza, y prácticamente se captura en forma sin que tengas que tepear nada. Imagínate todo el trabajo. Aquí lo importante es identificar que no nada más se trata del proceso de contabilizar, sino el proceso de obtener toda la información de los XML, de la erogación con la tarjeta y el XML en sí, y en la asociación de esto. Bueno, todo esto te lo viene a narrar nuestro sistema, que es Compact Gastos. Te recomiendo que lo conozcas, que lo veas, te va a encantar y te va a ahorrar mucho tiempo. Pues yo espero que esta información que les acabo de proporcionar les sea de utilidad, les facilite más su proceso contable y puedan ahorrarse mucho tiempo.